día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo de la tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando y pecadores los conozco, pues dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Amén. Amén, gloria al Señor por esta hermosa oportunidad de estar haciendo nuestra preparación para el reino de los cielos. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio y abrazos y bienvenida a nuestros 82 dispositivos que están aquí conectados, que sin duda alguna 84 son más porque detrás de cada dispositivo hay familias y la gloria sea a nuestro Dios. Pero antes les invito para que una vez más cerremos nuestros ojos, nos podamos arrodillar y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia en esta mañana. Rogamos, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, que al continuar con nuestro estudio nos pueda seguir hablando, comprender y entender en qué momento de la historia nos encontramos. Que es necesario, Señor, que podamos estar listos, que podamos estar preparados para cuando llegue el gran día del Señor. Y así, gozosos, recibir de tus manos la corona de vida eterna. Bendice a cada familia aquí conectada, cada hermano, cada hermana, cada amigo, amiga. En esta mañana podamos gozarnos en tu palabra y en tu amor. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis apreciados, vamos a retomar nuestro estudio y quiero hacerlo con Apocalipsis, recordando que estamos hablando acerca del juicio, pero especialmente esa parte del juicio de los vivos. Apocalipsis capítulo 14. Voy a retomar el estudio aquí en este texto, recordar porque algo interesante, Apocalipsis capítulo 14, verso 1 al 5. Apocalipsis 14, verso 1 al 5 dice: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y yo les hacía una pregunta, ¿por qué en la frente? ¿Qué tenemos nosotros detrás de la frente? Bueno, está el cerebro, y el cerebro es el órgano de la mente. Sigo leyendo, verso 2. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Ahora, mis amados, ¿por qué? ¿Qué significa que no se contaminaron con mujeres? ¿Mm? ¿Estaban casados? ¿No estaban casados? Esto lo estuvimos estudiando días atrás. Yo pregunto, cuando distingues a una dama o un caballero y comienzan a dialogar, comienzan a hablar, establecen una amistad especial, ¿verdad? Guiada por el Señor, una amistad especial. Ahora pasan a otro nivel que es el compromiso, un noviazgo, porque tienen planes de casarse y se casan. Pregunto, ¿el matrimonio contamina? ¿Es deshonroso el matrimonio? No. Dice aquí que cuando, no se contaminaron con mujeres, tiene que ser que no cometieron adulterio. Y esto en el ámbito espiritual quiere decir que no se contaminaron con las enseñanzas y prácticas de la ramera y de sus hijas de Babilonia, ¿verdad? Verso 4. Miren lo que dice. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Andan como él anduvo, caminan como él caminó, se comportan como él se comportó. Así que no solamente tienen la mente de él, sino que tienen la vida de él, del Cordero. No sé si está claro lo que significa arrepentirse y convertirse. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Quiere decir esto, mis amados, que su corazón está como. Su corazón está limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sigue diciendo allí en el versículo 5 que, pregunto, ¿fue borrado el pecado de sus vidas y del santuario también? Escuchen bien, mis amados, este pasaje de Apocalipsis 6, en el pasaje de Apocalipsis 6, donde se describe la segunda venida y luego termina diciendo el gran día de su ira venido, ¿quién podrá permanecer en pie? En realidad viene de un pasaje que está allí en el Antiguo Testamento, y eso lo estudiamos días atrás. Ahora, allí en Apocalipsis no se conecta directamente este pasaje con el día de expiación, con la limpieza de los pecados en el santuario, pero en el pasaje del Antiguo Testamento sí se habla de la preparación necesaria para que la gente para que ustedes y yo nos podamos mantener firmes en ese día. Vamos a Joel el capítulo 2 rápidamente y vamos a ver lo interesante y lo bonito de este pasaje. Joel capítulo 2, ¿verdad? Joel capítulo 2, verso 10 y verso 11. Dice de la siguiente manera. Joel capítulo 2, verso 10 y verso 11. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es la misma pregunta, ¿sí o no? ¿Es el mismo contexto? Sí, mis amados. Ahora,
En Apocalipsis dice que son 144,000 sellados, pero en Joel, aquí Joel nos da más detalles y aquí Joel conecta este asunto con el santuario. Notemos lo que dice el verso 12 de Joel capítulo 2, versículo 12. Ahora pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra allí? Convertidos. Y allí está conectándose con el Pentecostés. Pero ¿qué más dice? Convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y ¿con qué? Con lamento. Yo pregunto, ¿eso es lo que hacía el pueblo de Israel en el día de la expiación? Ayunaban, lamentaban, ¿verdad? Hacían llanto. Sí, ustedes lo pueden leer allí en el Levítico, el capítulo 23. Ellos allí en el santuario, allí en el Antiguo Testamento, afligían su alma con lloro, lamento y clamor. Sí, esto lo hacían en el día de la expiación. Mis apreciados, para prepararnos y pasar por el gran día y terrible, tenemos que pasar por la experiencia del pueblo de Israel en el día de la expiación. Notemos lo que dice el verso 13 y 15. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y se lo duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad, miren lo que dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad, ¿qué cosa? Anunciaba el día de la expiación. Era una fiesta la que anunciaba el día de la expiación. ¿Y es la fiesta de qué? La fiesta de las trompetas. Las trompetas estaban anunciando la entrada del día de la expiación. Versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. ¿Y qué más dice? Convocad asamblea. Estas son, mis amados, amadas, estas son características del día de la expiación. Se tocaba trompeta para anunciar que el día venía. Se ayunaba, todos debían reunirse porque era una santa convocatoria. Versículo 16 en adelante. Reunida al pueblo, santificar la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños, aún a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia, entre el altar, entre la entrada y el altar. Miren lo que viene acá, mis amados. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Saben que hoy en día hay pocos líderes que están llorando. Hoy en día son pocos los que lloran por esta situación. Tenemos lo que dice allí el verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona Jehová a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que no la dominen las naciones, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. No sé si están notando allí ustedes la conexión con el día de la expiación. ¿Qué debía estar haciendo el pueblo en el día de la expiación? Oh, sencillo, mis amados, ayunando, convocando, reuniéndose porque era santa convocatoria, afligiendo su alma, llorando, clamando. Y hoy en día es muy común en la iglesia ver que se diga, ay, es lo que menos están haciendo. Ay, es lo que menos están haciendo. Es celebrando y gozando. Habrá tiempo para celebrar y gozar en la fiesta de tabernáculos, pero en el día de la expiación, en nuestras iglesias, hoy en día, en nuestra vida, debe de haber aflicción, debe de haber tristeza por el pecado, debe de haber arrepentimiento, debemos congregarnos alrededor del santuario celestial con nuestra mente, debemos por la gracia del Señor, mis queridos, vencer el pecado en nuestra vida. Mis hermanos y hermanas, vamos a tener que vivir en la presencia de un Dios santo, que es un fuego consumidor. Y fíjense que algunas iglesias dicen,
por allí. Algunos dicen por allí que los que van a vivir en las llamas de fuego son los malos, que Dios los va a quemar para siempre, pero eso no me enseña la Biblia. La Biblia me enseña que los que van a vivir en medio de las llamas son los buenos. Sí, sí, mis amados, son los buenos. Los malos no pueden vivir en medio de las llamas porque el fuego los consume, porque han acariciado el pecado. Y usted dirá, pero bueno, ¿y dónde dice la Biblia eso? Acompáñenme con sus Biblias, por favor, a Isaías. Al libro del profeta Isaías, el capítulo 33. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 33, verso 12 en adelante. Dice así. Isaías 33, verso 12 en adelante. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y aquí dice quiénes son. Versículo 15. El que camina en justicia y habla ¿qué cosa? Lo recto. El que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa que mal. Entonces, ¿quiénes son los que podrán vivir en medio del fuego consumidor que es Jehová en medio de las llamas eternas? No son los impíos, los justos, los justos, los redimidos, porque tendrán un carácter a prueba de fuego. Gloria al Señor. ¿Saben? Mis amados, querido grupo, familia, iglesia, la sierva de Dios dice que cuando permitimos que el Espíritu Santo consuma el pecado en nosotros, viene como resultado la santidad. La santidad. Pero dice que si nos aferramos al pecado, el Espíritu Santo que consume el pecado terminará consumiéndonos a quienes, a nosotros. Notemos lo que dice el Salmo 15. Acompañen, leámoslo. El Salmo 15, la Biblia está llena de todo esto, mis apreciados, del día de la expiación. La necesidad, mientras Jesús está purificando el santuario, existe la necesidad de purificar el templo del alma. Notemos lo que dice el Salmo capítulo 15, verso 1. Jehová, Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Yo pregunto, mis amados, ¿los 144,000 sirven a Dios en el templo, sí o no? Sí, sí. Ya dice el Salmo, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie? Mis amados, queridos, lo que Dios ha preparado para su pueblo, esto es genial, esto es hermosísimo, esto es solemne. Dios no solamente quiere que ustedes y yo tengamos perdón, Dios quiere que ustedes y yo tengamos vida victoriosa sobre el pecado. Y el mensaje del día de expiación es un mensaje de victoria, de victoria. Desde el tiempo de los apóstoles, desde el día del Pentecostés, Jesús ha estado haciendo lo que se prefiguraba en el servicio diario. La gente se arrepiente, trae los pecados a Jesús y Jesús los cubre con su sangre en el santuario. Pero va a llegar un momento, viene un momento en que Jesús va a tener toda una generación de personas que ya no van a introducir pecados en el santuario, sino que sus pecados van a ser borrados del santuario. Miren, quiero compartir con ustedes una cita en una matutina, La fe por la cual vivo. Allí en la página 213 del 24 de julio. Es una matutina, La fe por la cual vivo. Página 213.
página 213, del 24 de julio. Tiene como título Cada vida está consignada en los libros. Y miren lo que dice, la fe por la cual vivo, página 213. El juicio, es lo que dice la sierva del Señor, porque esta matutina la escribe. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Desde hace muchos años, esta obra ha seguido su curso. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista, en revista. Y ahora más que nunca, mis amados, déjame decirte esto, ahora más que nunca, mis queridos, le incumbe a cada miembro del grupo de los redimidos. Le incumbe a Ana, le incumbe a Deiner, a Sandra, a Adelina, le incumbe a Diana Maya, le incumbe a Consuelo Serna, le incumbe a Elsie Torreglosa, le incumbe a Gloria Henao, le incumbe a Joana Moreno, le incumbe a Leonardo Garzón, le incumbe a todo el grupo de los redimidos hacerle caso a la advertencia del Señor, a la advertencia del Señor. Y ahora más que nunca, el grupo de los redimidos debe de velar, porque no sabemos en qué momento estamos, porque si tú y yo no velamos, vendrá Él sobre nosotros como ladrón en la noche, y no sabremos a qué hora vendrá Él sobre nosotros. Saben, el Nuevo Testamento nos dice, mis apreciados hermanos, amigos, querido grupo, que sin la santidad nadie, absolutamente nadie, verá a Dios. Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Juan dice que cualquiera que tiene esta esperanza de la venida de Jesús se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Y tal vez alguien en esta mañana podrá preguntar, ministro, pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Es que se viene colocando la norma muy alta. Se viene colocando la norma muy alta. Pero miren, saben, mis amados, sería muy injusto de mi parte y muy injusto de parte de Dios presentarles una norma muy alta y no presentar el secreto de cómo es posible alcanzar la norma. ¿Saben cómo podemos comenzar con esto? ¿Saben cómo? Miren, ¿saben cómo podemos comenzar? Dejemos de ver tanto programa malo por la televisión y por el internet. Dejemos de perder tanto tiempo en las cosas de este mundo. Y el tiempo que gastemos en las cosas de este mundo, viendo lo que no tenemos que ver, gastémoslo estudiando la Biblia. Gastémoslo estudiando la Biblia. Allí en el Salmo 119 se nos da el secreto. En el Salmo 119 se nos da el secreto, y el secreto es muy sencillo, mis apreciados. Las cosas del Señor no son complicadas. Mientras Jesús está purificando el santuario de pecado, Él quiere que nosotros hagamos una obra paralela y purifiquemos el templo del alma. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel mientras el sacerdote estaba adentro en el santuario, purificando el santuario de todos los pecados? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaban en las carpas viendo Facebook, TikTok, entreteniéndose en los placeres del mundo. No, no, mis amados, estaban allí reunidos alrededor del santuario con la mente allá adentro y estaban afligiendo su alma y estaban ayunando y congregados y clamando a Dios. Mientras se purificaba el santuario adentro, ellos, por la gracia de Dios, estaban purificando el templo del alma afuera. Fíjense lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, verso 9 en adelante. Salmo 119, verso 9 en adelante. Aquí le habla a los jóvenes, pero esto es para todo el mundo, mis amados. Para todos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos.
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto? Sencillo. Ahí lo está diciendo, mis amados. Guardar en el corazón los mandamientos de Dios. Y así no pecamos contra Dios. Necesitamos estar estudiando la palabra del Señor. Y saben lo que pasa cuando ustedes y yo estudiamos la palabra del Señor. Cuando yo estudio la palabra comienza a indagarme a mí, a estudiarme a mí. Comienza a descubrirme a mí. Cuando metemos la Biblia en el corazón, la Biblia en la mente y en el corazón, como es luz, inmediatamente quiere expulsar las tinieblas porque no pueden habitar juntos. Y mientras más meto la palabra, hay más victoria en la vida cristiana. Gloria al Señor. Y hablo del estudio de la Biblia con oración. No solamente estudio de la Biblia, sino con oración. Miren, notemos lo que dice el apóstol Pablo. Otra vez, el mismo secreto allí en Efesios, allí en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Efesios, el capítulo 5. Leámoslo juntos, por favor. Efesios, el capítulo 5, verso 25 al 27. Miren lo que dice. Efesios, capítulo 5, verso 25 al 27. Maridos, texto muy conocido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, ¿y qué? Y sin mancha. ¿Cuál es el secreto, mis queridos? Familia. ¿Cuál es el secreto para tener una iglesia santa y sin mancha? ¿Cuál es el secreto para tener una iglesia santa y sin mancha? El Espíritu Santo a través de la palabra purgando el corazón. Así de sencillo. El apóstol Pablo lo expresó de otra forma. Allí en 2 Corintios, el capítulo 3, el apóstol Pablo dijo: nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y la gloria del Señor es ¿qué cosa? Su carácter. Contemplando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma semejanza. ¿Cómo es que somos transformados a la semejanza de Cristo? Mirándolo, contemplándolo cara a cara descubierta. ¿Y a dónde miramos a Jesús hoy? ¿Y a dónde miramos a Jesús hoy? Oh, el único lugar que usted tiene una versión autorizada de Jesús es en la Biblia. Es en la Biblia. Por eso la sierva del Señor nos ha dicho que sería bueno, allí en el deseado de todas las gentes, sería bueno que cada día pasemos, dediquemos una hora al día estudiando, contemplando la vida de Cristo, especialmente esas escenas finales. Sentarnos, leer, meditar, indagar, estudiar, profundizar. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice que en la medida que ustedes y yo seguimos a Jesús, especialmente en las escenas finales, ganaremos victorias en Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre. Miren, mis amados, la Biblia. Miren lo que hace la Biblia. La Biblia desenmascara lo que es el pecado. Y entonces lo que usted mete a su mente determina si usted tiene victoria o no sobre el pecado. Así de sencillo. Es eso, mis amados. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Quiero compartir con ustedes otra cita y voy a compartir algunas. La sierva del Señor allí en Consejos para la Iglesia, en el capítulo 61, es el capítulo titulado La crisis venidera. Consejos para la Iglesia en el capítulo 61, titulado La crisis venidera. Estoy leyendo en esta versión, página 608. Miren lo que dice. Capítulo 68, capítulo 61, la crisis venidera.
Consejos para la Iglesia, página 608. Ninguno de nosotros recibirá jamás, óigame, tremendo esto, tremendo esta declaración, mis amados. Como diría un profesor mío, mi profesor de Apocalipsis, ojo, pestaña y ceja. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Wow. Saben que los que van a recibir el sello de Dios, ya sus pecados habrán sido borrados del santuario. Sí. Y miren lo que sigue diciendo. Le toca al grupo de los redimidos remediar los defectos de su carácter. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Sí estamos observando esto, mis amados? Remediar los defectos de carácter, y eso fue lo que hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Pregunto, ¿arreglaron los problemas que tenían unos con otros? ¿Mm? ¿Estaban unánimes juntos? ¿Mm? ¿Oh? ¿Sí? ¿Estaban metidos en la palabra? ¿Estaban unánimes en oración? Sus bienes los pusieron a la disposición de la iglesia. ¿Mm? Y cuando pasó eso, estaban listos para recibir la lluvia temprana, en ese caso, el Espíritu Santo, para proclamar al mundo que ahora la gente podía traer sus pecados a Jesús en el santuario. Pero mis hermanos y hermanas, la Biblia habla de otro derramamiento del Espíritu Santo al final de la historia. La lluvia tardía, de lo cual leímos allí en Hechos, el capítulo 3 al principio, ¿verdad? En Hechos 3 va a haber un pueblo que se arrepiente, amén, que se convierte, que se entregará plenamente como los discípulos al Señor y ganará la victoria sobre el pecado y sus pecados serán borrados completamente del santuario y recibirán el refrigerio, gloria al Señor, recibirán el poder del Espíritu Santo y para ir al mundo y proclamar el mensaje de Dios al mundo, ya no el mensaje del perdón, sino el mensaje de victoria, porque Dios va a borrar los pecados en el juicio. Y la mayoría de las iglesias hoy en día, no digo que todas, pero sí la mayoría de las iglesias hoy en día, ¿qué predican? ¿Ah? ¿Qué predican? Arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Es más, hasta pocas iglesias dicen eso. Pocas iglesias dicen arrepiéntete, pero la mayoría dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y sigue viviendo como te plazca. Sigue viviendo con el diablo. No importa, porque la sangre de Cristo cubre todo pecado y aún en muchas iglesias nuestras, no digo que en todas, en algunas, se ha vuelto muy popular y común predicar el mensaje del atrio y del lugar santo. Ahora escuchen bien, mis amados. Nosotros debemos predicar todo y enseñar todos los departamentos del santuario en su orden. En su orden. Cristo vivió una vida perfecta y murió por ti, pagó el precio, por lo tanto, entra con Jesús como tu intercesor y reclama su vida perfecta y su muerte por ti. Pero si eso es todo, no estamos predicando verdad presente, porque ahora ya no estamos ni en el atrio, no estamos ni en el lugar santísimo, sino que ahora estamos viviendo en el día de la expiación y Jesús está haciendo la obra no en el atrio, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, y esa es la predicación que debemos estar dando. ¿Qué mensaje predicó Pedro en el día del Pentecostés? Mete tus pecados, de eso predicó, pero el mensaje nuestro es que Dios no los va a meter, Dios los va a sacar, pero para sacarlos de allí
Tiene que sacarlos de acá, del corazón, de la vida, porque no va a sacar nada de allá que no se haya sacado ¿qué? Aquí, mis amados. Una cita más, la sierva del Señor, del don profético. Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos. Página 475. Capítulo 29. El juicio investigador. Miren lo que dice la sierva del Señor. Conflicto de los siglos, capítulo 29, ¿verdad? Vamos a leerlo. Capítulo 29. Vamos a leerlo. Capítulo 29, el juicio investigador, página 475. Escuchen lo que dice, mis amados. La sierva del Señor. Conflicto de los siglos, capítulo 29, el juicio investigador, página 475. Escuchen. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esa es la obra del servicio diario, ¿verdad? Esa es la obra del servicio diario, ¿verdad? Vuelvo a leer. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. De la vida eterna. Quiere decir, hermano, hermana querida, querido grupo, familia, iglesia, que si usted metió los pecados a través del arrepentimiento y la confesión verdadera, esos pecados que usted metió al santuario por la sangre de Cristo serán borrados del registro. Mis apreciados, miren, Dios tiene un plan glorioso para su pueblo. Un pueblo que le demuestre al mundo que sí es posible guardar la ley de Dios por amor a Él. Vuelvo y repito, Dios tiene un plan glorioso para su pueblo. Sí, un pueblo que le demuestre, que le presente al mundo que sí es posible guardar la ley de Dios por amor a Él. Ahora, escuchemos esta cita, allí mismo, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 40. Conflicto de los siglos, capítulo 40. El título del capítulo es El tiempo de angustia. Página 607. Miren lo que dice. Conflicto de los siglos, capítulo 40, el tiempo de angustia, página 607. Miren lo que dice. Ahora, ¿cuándo? Ahora. Mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Wow. Ni siquiera en pensamiento Satanás logró hacer caer a Jesucristo. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse ahora el grupo de los redimidos, los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Hay muchos adventistas que se asustan con esto.
y dicen, ay, Dios nos va a abandonar, Dios nos va a dejar solo, nos va a dejar solos. Mis amados, es verdad, no vamos a tener intercesor, pero sí vamos a tener un protector. Amén. Ya no vamos a poder mandar los pecados al santuario, pero si Dios no estuviera aquí protegiéndonos, nadie quedaría vivo. Nadie quedaría vivo. Mientras se purifica ya, nosotros aquí en la tierra necesitamos purificar el templo del alma. Y ahora escuchen, mis amados, y ahora escuchen, porque estamos llegando y hemos llegado al momento más sublime y más glorioso. Miren, vamos rápidamente para concluir este tema. Cuando leemos Hechos 3, cuando ustedes y yo leemos Hechos 3, y lo van a leer en casita, donde dice arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, ¿cuál es el siguiente paso, mis apreciados hermanos, queridos? ¿Ah? ¿Cuál es el siguiente paso? Viene sobre el pueblo de Dios los tiempos de ¿qué? Los tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? Sí, la caída del Espíritu Santo en la lluvia tardía. ¿Y para qué va a mandar a su pueblo la lluvia tardía? ¿Por qué mandó sobre los discípulos el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Con qué fin? Mis amados, para que fueran a proclamarle a las iglesias de la época y a los mundanos lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo derrame el Espíritu Santo al final de la historia? El propósito es que el pueblo de Dios tenga el poder para salir y predicarle a las iglesias apóstatas y a los mundanos que Jesús está juzgando a los vivos y que deben ellos entrar al lugar santísimo y tener la experiencia de los que están predicando este mensaje. Yo les pregunto, cuando los discípulos proclamaron el mensaje y otros aceptaron el mensaje, ¿esos otros también proclamaron el mensaje, sí o no? Sí, mis hermanos. Sí. El propósito por el cual Dios borra los pecados de su pueblo y derrama el Espíritu Santo sobre su pueblo es para que a través del Espíritu Santo se pueda proclamar al mundo lo que Jesús está haciendo en este momento y ellos puedan también entrar al lugar santísimo con Jesús y ellos en cambio puedan recibir el Espíritu Santo y también proclamar el mensaje al mundo. Y cuando el mensaje es añadido a todo el mundo, entonces, ¿qué pasa? Se cerrará la administración de Cristo en el santuario celestial. Voy a leerles en la Biblia la descripción, y ustedes la conocen muy bien, la descripción de ese momento glorioso, porque va a ser un movimiento glorioso, poderoso, que va a alcanzar al mundo. Apocalipsis 18, mis amados. Apocalipsis 18, verso 1 en adelante. Apocalipsis 18, 1 en adelante. Miren lo que dice. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Lo mismo que allá, sí. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Babilonia. ¿De qué se compone Babilonia? Babilonia tiene tres partes. Está compuesta por la iglesia romana, el protestantismo apóstata y los mundanos. Eso dice el espíritu de profecía. La iglesia romana, el protestantismo apóstata y los mundanos. Sigo leyendo, verso 2 en adelante. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibéis parte de sus planes. Aquí un pueblo, el pueblo de Dios, hablándole al otro pueblo de Dios que está en Babilonia. Y saben que cuando Dios derrame ese poder, y se dé el fuerte clamor, ¿sí saben que ese es el anuncio terrenal de que estamos en el proceso del juicio de los vivos? Sí, sí, mis amados. Yo pregunto, en el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿hubo un anuncio terrenal? Sí, mis hermanos. Lenguas de fuego, terremoto, recio viento. Pero ese fue un anuncio terrenal de que Jesús estaba iniciando su obra de intercesora en el cielo. Cristo fue anunciado por Juan. Los niños anunciaron a Cristo. Lo mismo ocurrirá, mis amados, se anunciará, y Apocalipsis 18 es ese anuncio, hasta el versículo 4, de que Jesús está juzgando en el santuario en ese momento a los vivos, y los que están proclamando el mensaje, ya sus pecados han sido borrados, y el juicio de los vivos habrá comenzado para el pueblo de Dios. Esa es la verdad presente para este tiempo. Y hoy en día el mensaje que se da por allí es: hey, no le prediques esto a la iglesia, ten cuidado. A ellos no, todavía no persigas la iglesia, no la ultrajes con ese mensaje. No, primero hay que alcanzar a los mundanos. Ay, mis amados. Eso es como decirle a Pedro: hey, no le prediques a los judíos, o Pablo: hey, no le predique a los gentiles. Mis hermanos y hermanas, querido grupo, familia, iglesia, la iglesia adventista del séptimo día tiene una verdad presente para este tiempo ahora. Y hay de nosotros si proclamamos un mensaje que es verdad, pero que no es verdad presente. Ahora, mis amados, para ir concluyendo, cuando llegue este momento, el pueblo de Dios habrá alcanzado plenamente a Jesús. No va a suceder como en los casos anteriores donde Juan predica y no entienden lo que está predicando, pero Jesús viene y le explica eso y él dice: ah, ya entiendo. En la entrada triunfal, Jesús sigue adelante con su obra. No entendían y los discípulos dicen: ah, ya entendemos lo que iba a hacer, que vino a morir por el pecado. No va a suceder como en el día del Pentecostés, que quedaron chasqueados. Uy, se fue el Señor. Pensamos que iba a establecer el reino y después, ya entendimos la verdad, que en el Pentecostés iba a iniciar su obra intercesora. Es más, no va a suceder como en 1844, en donde los mileristas predicaban de que Cristo iba a venir el 22 de octubre y no llegó. Mis amados, cuando llegue este mensaje final, el pueblo de Dios ya tuvo que haber alcanzado a Jesús. Ya tuvo que haber alcanzado a Jesús. Porque cuando se cierre la puerta de la gracia, ya nadie lo podrá alcanzar. Porque una vez que se cierre el santuario, ya no podemos decir: hey, ven a Jesús. No, demasiado tarde. Y de eso hablaremos en algún momento, mis amados. De eso hablaremos en algún momento, cuando Jesús cierre la puerta de la gracia, del lugar santísimo. Porque cerró la del atrio, cerró la del lugar santo, abrió la del lugar santísimo, y en algún momento va a cerrar la puerta del lugar santísimo, porque lo que hemos estudiado, hemos seguido a Jesús hasta el lugar santísimo. Mis amados, la puerta del lugar santísimo está pronto a cerrarse. Y allí ya no habrá más oportunidad de salvación, mis queridos. Permítanme, les leo la descripción de la hermana White de ese glorioso momento, y yo quiero participar de ese momento. Yo deseo participar y deseo que ustedes participen de ese momento. Y si nosotros no estamos cerca del final de la historia, entonces yo no sé dónde estamos. Lo único que Dios está esperando es a nosotros. Él no está esperando que haya más terremotos, más huracanes, más muertes, más violencia, más pestes. No. Y él dice: voy a esperar que se cumpla la profecía. No, mis amados, lo único que Dios está esperando, es a Sandra, es a Venancio, es a Urias, es a Abigail, es a Milady Torres, a Miriam Gómez, a Natalia Lisset, a Rosalba, a Berenice. Lo único que Dios está esperando es al grupo de los redimidos.
Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Una cita más. Conflicto de los siglos, página 597. Conflicto de los siglos, página 597, capítulo 39. El mensaje final de Dios. Conflicto de los siglos, capítulo 39, el mensaje final de Dios, página 597. Dice así: pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Página 596, allí mismo. Capítulo 39, el mensaje final de Dios. La gran obra de evangelización no terminará con menor una manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio, el que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Este es un momento maravilloso. Qué gran privilegio esta obra, pero qué gran responsabilidad, mis amados. Lee el capítulo 9 de Ezequiel. Solamente los que gimen y claman por todas las abominaciones que se cometen dentro del templo son los que recibirán el sello protector de Dios. Esa es nuestra responsabilidad hoy, mis amados. Clamar, clamar, gemir, sentir dolor, tristeza por mi pecado y el pecado del pueblo. Clamar, llevar a la iglesia al arrepentimiento. Oh, mis amados, al final de la historia, si hemos gemido, si hemos clamado, no nos llevaremos ningún chasco, no nos llevaremos ninguna frustración, ningún dolor, porque habremos alcanzado a Jesús. Mis amados, no hay que aprenderle a Babilonia. No hay que aprender las costumbres de Babilonia. No hay que aprender a evangelizar como a Babilonia. No hay que aprender a retener como a Babilonia. Hay que sacar las costumbres de Babilonia, colocar nuestra voluntad en la voluntad del Señor, nuestras prioridades en las prioridades del cielo. Queridos, gimamos, clamemos, porque pronto se cerrará la puerta del lugar santísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? Oremos. Querido Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por los tiernos cuidados. Gracias por hablarnos en tu palabra, por guiarnos, por dirigirnos. Y qué movimiento tan glorioso, tan bonito que se va a llevar a cabo. Ayúdanos a ser responsables en este asunto de la salvación. Que podamos, Señor, derramar nuestra vida, nuestra alma ante ti. Que
podamos aferrarnos a tu brazo todopoderoso, que podamos cumplir fielmente con tu palabra, obedecer a tu palabra, vivir tu palabra, predicar tu palabra y preparar a un pueblo, Señor, para ir a morar contigo por la eternidad. Bendice a cada uno de tus hijos, a cada una de las familias, el grupo de los redimidos, y que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde en este día. Abracitos para todos en el Señor. Más allá de los cielos, en luz inmortal, en las bellas moradas, la ciudad celestial. Un santuario de piedra no puede igualar esa gloria sublime del santuario celestial. En los cielos está, en los cielos está el santuario de gracia, de perdón y de paz, donde un atrio tras otro se inundan de luz. Cuando entra el Cordero hay olor y quietud. Ante el trono de gracia, mi dulce Jesús, con sus manos heridas por las marcas de la cruz, como el gran sacerdote frente al arca está, del pecado me limpia y me aparta del mal. En los cielos está, en los cielos está el santuario de gracia, de perdón y de paz, donde el gran sacerdote intercede por mí ante el trono de gracia, ante el trono sin fin. En los cielos está, en los cielos